Pero muy buenas noches, buen fin de semana, buenas tardes, buen sábado, buen domingo. Dependiendo de la hora y lugar donde usted nos esté sintonizando en este momento, le damos la bienvenida al universo de Madcast. Le damos la bienvenida a este martes, por supuesto. En donde lo invitamos a estar bien y a pensar bien para estar bien. Porque para estar bien hay que pensar bien. Precisamente para que tratemos todos estos temas de la mejor manera, nos acompaña hoy aquí con nosotros nuestro queridísimo doctor Arsenio Arnao, psicólogo conductual, experto en todos estos temas, autor y creador Supera Prima, dos ranas en el balde, cuando el fracaso es una oportunidad, que está de venta en Amazon. Encuentra el enlace aquí abajito y también encuentra el enlace para suscribirse directamente en el canal del doctor Arsenio, donde puede hacerle consultas directamente a él, que él estará dispuesto a contestarle como siempre. Así que sin más, Doc, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a estos micrófonos, bienvenido al universo de Madcast, bienvenido a Pensar Bien, Estar Bien. Hola Ignacio, buena tarde desde Colombia, no sé, aquí apenas son las 6 de la tarde, ¿y a qué hora es? ¿Tipo 8? Sí, 8 pasaditas ya. Bueno, como dices tú, buena tarde, buena noche, buenos días, en cualquier lugar de la tierra, ¿no? Pues un saludo a toda la gente que muy constante y puntual se conecta a este programa que poco a poco ha ido tomando unas extensiones muy chéveres, ¿no? Y bueno, vamos a retomar, si te parece bien, el tema del cual estábamos hablando la semana pasada, que era sobre el éxito, ¿no? Sí, señor, el miedo al éxito. Nos quedamos en la definición del éxito la semana pasada. Estábamos tratando de entender qué era el éxito y para dónde es que iba la cosa, ¿no? Claro, creo que quedó claro, valga la redundancia, que el éxito va más allá de los logros que tú alcanzas, tanto económicos o de parejas, o aquellas metas que nos proponemos o aquellas cosas que estamos viendo en nuestro entorno que nos van indicando qué es ser una persona exitosa, ¿no? Una persona exitosa que de pronto todo le vaya bien, todo le salga bien, tiene las mejores relaciones sociales, tiene un buen porte físico, tiene un estatus social, tiene una economía buena, bueno, tantas cosas que sí son buenas, son necesarias, pero que en la esencia, desde la perspectiva que estamos hablando, no es ser exitoso. Eso no compone lo que significa ser una persona de éxito. Es una persona que alcanza logros. Y hablábamos que el éxito tenía que ver mucho en conexión de lo que nosotros tenemos conciencia de la persona que somos, ¿no? Esa
capacidad de poder hacer clic conmigo mismo. Que yo sepa manejarme partiendo de mis habilidades, mis cualidades, de mis valores en relación también con los otros, ¿no? Si esto lo vemos desde esa perspectiva, pues se cae de considerar que el éxito es lo que hablábamos a nivel material o lo que se muestra, ¿no? Lo que se aparenta. Y muchas veces nosotros apuntamos a eso. Apuntamos a, a mostrar lo que somos en apariencia física, externamente, buscando siempre una aprobación, ¿no? Un reconocimiento de otros. Y cuando nosotros nos enfocamos, que tanto nosotros estamos haciendo clic con la persona que soy, pues nos daremos cuenta que muchas veces quizá no tenemos todas estas cosas que a nivel social se nos ha inculcado, ¿no? Que no te puedes equivocar, que debes tener a tanta edad esto, esto y esto, que debes ser una persona que tenga la pareja súper perfecta, las relaciones sociales súper importantes, y resulta que de pronto no lo tenemos, pero estamos haciendo, por así llamarlo, una vida de equipo con nosotros mismos, porque somos nosotros quienes estamos manejando nuestra vida, no es la vida que maneja lo que somos nosotros, ¿no? Y desde ese enfoque, pues mucha gente quizá no ha logrado muchas cosas, pero están contentas, están tranquilas, están satisfechas, están especialmente motivadas. Porque una de las consecuencias, cuando vemos el éxito de que has alcanzado a tener no solamente un conocimiento de ti mismo, sino que empiezas a implementar eh, todas tus capacidades en cualquier escenario que estés, seas conocido o desconocido, sea en abundancia o sea en escasez, ¿no? Sea con las cosas a favor o las cosas en contra tuya, tú estás llevando tu vida por buenos pasos. Y hacia eso era lo que estábamos hablando, ¿no? Y hablábamos en esa parte sobre la necesidad de que él emerge con una pregunta y era, ¿cuál era tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Que esa es la base del sentido de la existencia de la gente, ¿no? Cuando tú tienes claro a qué viniste a este mundo, ¿no? ¿Por qué estás acá? Que no son preguntas rebuscadas o que hay que hacer un proceso súper amplio, etéreo, no, no. Lo mismo que tú vas viviendo te va dando respuestas para que tú le encuentres sentido a tu vida. O sea, no solamente vives por vivir. Como hablábamos, no estás en una vida en modo automático. Me levanto, me organizo, desayuno, me voy a trabajar, cumplo con esto, en la noche llego a la casa, me desvisto, me acuesto, al día siguiente vuelvo y hago lo mismo. No es una vida en rutina, es una vida, ¿en qué sentido? En atención de todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? En estar conociendo no solamente, sino también aprendiendo de lo que estoy viviendo para mejorarme, para optimizar, para empoderar y para transformar. Porque cuando nosotros estamos buscando ese sentido de la vida, aún los defectos, las limitaciones y los errores nos ayudan en cuanto que las puedo transformar. ¿Cómo puedo mejorar esta limitación que yo tengo en mi manera de ser? ¿Cómo mejorar mi carácter? ¿Cómo puedo mejorar mi pereza? ¿Qué puedo hacer para ser más responsable? Todo esto conlleva a que tú vayas construyendo esa respuesta de cuál es tu propósito de vida. Y hasta ahí fue donde llegamos, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando sobre qué más se necesita para nosotros ir construyendo desde ese propósito de vida el sentido de la existencia
que te des cuenta que no viniste solamente para ser un ser humano más dentro de los millones y millones de seres humanos que están en la Tierra, que no viniste solamente para trabajar y producir, que no viniste solamente para tener una familia o unos hijos, que no viniste solamente para luego de llegar a una vejez sentarte y pensar, ya lo cumplí todo, ¿no? Ya lo hice todo. Sí, que vamos haciendo de nuestra vida un organismo vivo. ¿Y a qué le llamo organismo vivo? Que cada cosa que va aportando a mi existencia me va llevando a ampliar más esas dimensiones que como persona soy. Y de ahí hablábamos también que el sentido de la vida no es una respuesta estática, ¿no? Esto es lo que yo quiero y punto, ¿no? Esto es lo que soy yo y punto, ¿no? Sino cada evento, cada situación me va proporcionando madurez, mejorando ciertas cosas de cómo yo me veía y descubriéndome en otras cosas. Entonces, si nosotros nos preguntamos el propósito de vida dentro de 15 años, dentro de poco tiempo, digamos, inclusive, va a ser muy distinto a lo que hoy tú le das validez de tu propósito de vida. Bueno, ¿qué más necesitamos nosotros en la vida para que junto a ese propósito sintamos que somos seres humanos con éxito, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos súper claves que alimenta el propósito de vida es algo que se llama la pasión. Cuando yo digo pasión, ¿a ti qué te dice esta palabra, Ignacio? Bueno, ¿Qué pues crees que es pasión que para hay ti? entrega, compromiso, ¿no? Entrega, Entrega, compromiso, compromiso. alegría, disfrute. Exactamente. Esas dos últimas palabras me quiero quedar. La pasión es el arte de saborear, de vivir el placer de cada cosa en que tú estás envuelto. A veces nosotros le tenemos como mucho respeto a la palabra placer, porque el común de la gente piensa que placer se asocia a la parte de las relaciones genitales, ¿no? De tener sexo con alguien, ¿no? El placer es precisamente descubrirme cómo me afecta algo hasta el punto de sentirme bien con lo que estoy viviendo, con lo que estoy haciendo, con quienes yo estoy. Esto conlleva a que nos demos cuenta que el placer es fundamental en la vida de todas las personas. La pasión que tú le pongas, la dedicación, vamos, la palabra pasión también significa dedicación, entregarse, a tener una apertura a lo que te está sucediendo y de esa apertura sacar el mejor provecho. Esto conlleva a que no necesariamente, que en el común de la gente pensamos que para tener una vida con pasión tenemos que vivir cosas extraordinarias o que se salga de lo cotidiano o que sean de una intensidad que conlleve a que nosotros nos volvamos como locos, como que perdamos conciencia, y es todo lo contrario. Cuando yo le pongo pasión a lo que yo hago, a la gente con la cual yo me relaciono, a las cosas en las que yo estoy envuelto, pues obviamente esto va a generar en mí una disposición a recibir todos los beneficios que esto me conlleve. Lastimosamente, nosotros hemos reducido la pasión a ciertas cosas, como lo decía, por ejemplo, el sexo. Entonces, si yo no tengo sexo, no tengo una vida de pasión. Como de la gente llega a pensar que sí. O si yo no tengo la posibilidad de vivir una fiesta a todo dar, entonces no puedo decir que
que disfruto, o si yo no tengo la posibilidad de unas vacaciones en, en una isla paradisiaca o en el lugar que siempre he soñado, entonces no lo puedo disfrutar de pronto en una cosa mucho más sencilla. O si yo no tengo unos amigos que de pronto me lleven siempre a estar viviendo situaciones intensas, entonces tengo que sentir vida es una monotonía y no, es todo lo contrario. La pasión siempre se da cuando yo estoy dispuesto a sacarle el mejor provecho a cualquier situación, por más simple, sencilla que sea. Entonces, esto conlleva que nosotros tengamos que replantear si usted y yo tenemos una vida con mucha pasión. ¿Sí? O sea, usted y yo estamos disfrutando la vida que tenemos en este momento. Si la respuesta es sí, pues te invito a que sigas viviéndola, que sigas sacándole el mejor provecho, que sigas beneficiándote de las situaciones que te lleven al mejor bien para ti, porque no puede ser tampoco una pasión que me lleve a hacerme daño o hacerle daño a otros. Toca un poquito ser más consciente que la pasión es un disfrute que conllevará siempre a sentirme bien, y no un bien engañado, sino un bien demostrado en las actitudes y en las acciones que más me beneficien, que sean sanas, que me ayuden a madurar, que me motiven. Es una pasión hacia algo destructivo, pues obviamente las consecuencias van a ser totalmente funestas y ese propósito de vida se va a perder, porque la pasión va a llevar a que yo alimente mi propósito de vida, a que yo le dé cada vez más motivos para vivir. Más aún, si tengo situaciones difíciles, problemas que puedan sucederme, yo las puedo asumir y, digámoslo así, con la misma dedicación como cuando están las cosas a favor mío, pero también para sacarle un provecho que me permita madurar, que me permita corregir, que me permita aprender, que me permita descubrir nuevas cosas, que esto conlleva a que tenga siempre una motivación y una disposición a cada paso que yo dé en mi vida ante cada situación que me pueda suceder. Ahora, ¿qué es lo contrario a la pasión? Lo contrario a la pasión La apatía, es ¿no? la incapacidad. Exacto, es la apatía. Hay una palabra muy propia en psicología que se llama anedonia. La anedonia es la incapacidad que una persona tiene para disfrutar las cosas. O sea, puede tener frente a él todo para un disfrute y sin embargo se siente bloqueado. Sin embargo, no se siente como dispuesto a lo agradable que se te está presentando, como que se siente bloqueado a experimentar placer. ¿Y esto por qué se da? Se da por varias razones. Una de ellas es porque, como lo decía ahorita, se ha tergiversado la palabra placer, ¿no? Muchas veces en los ámbitos religiosos, lo placentero se relaciona como lo malo. Entonces, evitamos, digámoslo así, eh, disfrutar físicamente, porque la pasión es un contacto con la realidad física. Yo disfruto una fiesta, yo disfruto un paseo, yo disfruto una buena cena, yo disfruto una buena compañía con alguien, yo disfruto escuchar mi música preferida, disfruto un concierto, disfruto pasear, pero cuando nosotros nos hemos envuelto en esa percepción
que placer es sinónimo de poca humildad, de soberbia, de persona poco responsable, pues nos bloqueamos, nos cohibimos, no nos sentimos ni motivados por lo menos para acercarnos a eso que me puede redundar en beneficios. ¿Eh? Y eso es una de las cosas que más ha limitado a las personas a encontrarle placer en su vida. Más aún, eh, cuando nosotros pensamos. No, te trabaste, aló. Hola, 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 hola. Sí, se congeló el doc. Bueno, estamos aquí en Pensar Bien, Estar Bien. Estamos hablando hoy del miedo al éxito, la segunda parte, y estábamos muy interesados en todo esto de la pasión. Ahí está, ahí está. Doc, Parece que se apasionó. se apasionó el internet, sí, sí. No, ¿qué? Se ¿Cómo es? apasionó. ¿Cómo es la palabra? ¿Se contra qué? La contraria a la Le dio una pasión. anedonia Le dio impresionante. una anedonia, sí. Una anedonia impresionante. Sí. Entonces, volviendo a esto de la pasión, o sea, cuando yo tengo un bloqueo, que ahorita lo decíamos, es una anedonia de poder vivir tanto los placeres físicos como los placeres psicológicos, ¿no? ¿Qué es un placer psicológico? Eh, Tener como esa capacidad de interiorizar los eventos que me han sucedido y experienciar los sentimientos que eso estimuló en mí, ¿cierto? O los placeres sociales, ¿no? ¿Cuánta gente, sobre todo sucedió después de pandemia, se evidenció, pero eso ya venía, era un mal oculto, un mal social muy mimetizado de personas que se han vuelto, yo le llamo los ermitaños sociales? ¿Y qué es un ermitaño social? Que yo me aíslo totalmente de mis relaciones sociales, llámese de familia, llámese de amigos, llámese de tener una pareja, porque prefiero aislarme, ¿sí? Prefiero dedicarme a estar guardado en mi casa, de no salir, de solamente dedicarme a lo necesario que tengo que cumplir. Vuelve y surge la palabra deber, y de resto, pues, me desconecto totalmente. Necesitamos romper eso. Y el otro imaginario erróneo que nos limita muchas veces a tener esa disposición del disfrute es cuando estamos pensando y deseando las cosas de los demás. Es que yo no puedo disfrutar porque no tengo el carro, no tengo la pareja, no tengo el dinero, no tengo las cosas que otro tiene. Y ahí yo descalifico las oportunidades que puedo tener empezando a disfrutar lo que sí tengo. Ponemos la atención en lo que carecemos y le quitamos todo el valor a lo que tenemos. Porque si tenemos personas que nos rodean, si tenemos oportunidades para el disfrute, en un descanso, en una salida, un deporte. Quizá no tenemos la cena suculenta, pero tenemos una cena que me permite saborear sus sabores, que me permite de pronto estar con amigos, con familia, compartiéndolo. Entonces considero que es necesario que nosotros pues entremos como en esa dinámica de que la pasión no es una élite, sino que es una decisión de una decisión de, de abrirse al gozo, al disfrute, al bienestar que se me da en cada cosa. Yo me acuerdo que una vez conocí a alguien que de pronto estaba pasando por una situación económica muy apretada, que llevaba mucho tiempo que no podía por lo menos eh, ir a salir del país de vacaciones.
pero disfrutaba salir fuera de la ciudad e irse a hacer una caminata ecológica. No estaba en París, no estaba en Londres, no estaba en Nueva York, no estaba en México o en cualquier lugar paradisiaco, pero disfrutaba una caminata ecológica aquí cerca de los cerros en Bogotá. ¿Eh? Eso es uno de los grandes retos para empezar a percibir el éxito, que no está en las cosas externas, está en la disposición que yo tenga para disfrutar. Y esto pues me lleva entonces a un siguiente elemento para de pronto ir construyendo una vida de éxito. Y es qué tan comprometido estás, qué tan comprometida estás en hacer de tu vida un bienestar. Quizá cuando hablamos palabra compromiso, pues pensamos inmediatamente que en mis manos está el que logre o no logre eso, y es verdad. La gran diferencia, Ignacio, entre lo que tú eres hoy y lo que tú quieres ser está en lo que tienes que hacer. ¿Eh? Otra vez, eso, otra vez. La gran diferencia entre lo que tú eres sí. y lo que tú quieres ser está en lo que tienes que hacer. Correcto, correcto. Hay mucha gente, empezando por mí, que me he propuesto también hace mucho tiempo, en que nos quedamos soñando y anhelando lo que queremos ser. Es que yo quiero tener esto, es que yo quiero lograr esto, a mí me gustaría alcanzar esto, a mí me gustaría cambiar esto, y nos quedamos en me gustaría y en el quisiera. Y eso se vuelve prácticamente en un deseo, pero que no está cerca de nosotros, porque la única forma para que eso se acerque a nuestra vida no está inclusive en atraerlos por simple deseo, está en lo que tú puedas hacer para que eso que es un sueño se vuelva un objetivo. Y esa es la gran diferencia. O sea, ¿cómo puedo hacer que lo que yo sueñe y desee se haga realidad? Pues sencillamente en la medida en que tú te comprometas en volverlo un objetivo a través de estrategias, a través de una planeación, a través de unos pasos que yo mismo organice. Los grandes cambios que la gente ha logrado no ha sido por golpes de suerte. Los grandes cambios han sido porque han comprendido que nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Nadie lo va a hacer. Por una razón, no es un pensamiento egoísta, sino porque tú tienes las capacidades y habilidades para eso. El sueño, el deseo que tú tienes está conectado realmente con las habilidades y cualidades que posees para hacerlo. Si no lo tuvieras, no lo soñaras, no lo anhelaras. Entonces es necesario que nosotros nos empecemos a comprometer. Y aquí es donde mucha gente tira la toalla. Porque, ¿qué significa ser una persona comprometida? Juega mucho en el compromiso que tú tienes responsabilidad por ti mismo. Mucha gente desearía que otros sean los que solucionen sus cosas y resulta que no. La palabra responsabilidad es la respuesta que des tú ante esto que estás deseando. Entonces, ¿cómo estás respondiendo ante eso? Y en esa respuesta juega entonces lo que yo tengo para hacerlo vida, para empezar a mover la maquinaria a ello. Otra cosa importante en el compromiso es evitar la inmediatez. Estamos viviendo una sociedad cada vez más
inmersa en la inmediatez y es inevitable a veces que lo percibamos así. Porque bueno, no sé tú, pero en mi época de niño, hasta de joven inclusive, yo alcancé a mandar cartas por correo escrito y yo me acuerdo que tú mandabas una carta y entrega normal se demoraba más o menos 8 días, 15 días. Entrega inmediata, ¿cuánto era? 2, 3, 4 días. Ese esperar es muy significativo porque genera paciencia, genera expectativa, genera disposición, genera saber ir dando un paso a la vez. Y ese es un ejemplo de las cartas que nos enseñan. Hoy estamos en una cultura donde tú haces un clic en un email y en fracción de segundos llega a cualquier lugar del mundo. Hoy estamos viendo noticias en tiempo presente. Hemos visto cómo se inicia una guerra, hemos visto acontecimientos en directo, cuando hace algunos años uno lo que leía por los periódicos o por las noticias eran eventos que habían pasado unos días antes, ¿no? O sea, la noticia se presentaba en tiempo pasado. Todo esto que conllevaba, aquí teníamos conciencia de que las cosas no se daban inmediatamente, sino que había un proceso. Y ese proceso lo ha desplazado la inmediatez en que estamos. Todo lo queremos para allá. Todo lo queremos inmediatamente. No sabemos esperar. Queremos resultados brincándonos el proceso en la vida. Queremos el todo ya dado sin poner la cuota que nos toca desde el compromiso. Aquí juega algo muy importante, el compromiso. Cuando tú estás comprometido con tu propósito de vida, ese compromiso le va dando una relevancia cada vez más a que tú no estás en esta vida solo porque sí, sino que hay una misión. Hay una disposición a las cosas que te va generando ese compromiso con responsabilidad y evitando la inmediatez. Y como lo decía ahorita, para que nosotros evitemos solamente quedarnos con el simple sueño y deseo de lo que queremos ser, para nosotros entonces empezar a hacer lo que nos corresponde. Entonces, la gran diferencia entre lo que tú eres y lo que quieres ser está en lo que tienes que hacer. Y ese tienes que hacer es, como digo yo, es tu compromiso, no es el compromiso de otros. Yo no voy a vivir la vida de otros. Yo voy a vivir la vida que soy, tal como soy, tal como me apasiono, tal como las cosas que a mí me motivan. Y entonces aquí viene otro elemento, Ignacio, y es que junto con el compromiso es necesario tener la disciplina. Nosotros somos muy dados, los seres humanos, a que nos impulse la emoción del momento. Cuando la gente está emocionada, dice cosas, promete cosas, se comprometen cosas que cuando pasa la emoción están asustados porque no debí haber dicho esto, no debí haberme comprometido en esto, ¿no? La vida no puede ser llevada sencillamente por la emotividad de momentos. Hay que empezar a disciplinar, o sea, y la disciplina es, por así llamarlo, saber mantener lo que yo me comprometí, saber mantener lo que yo expresé en que me iba a involucrar, ¿no? La disciplina también exige esfuerzo. Y este esfuerzo y esta disciplina tienen un gran enemigo hoy en día, y es que así como hablábamos ahorita que en el compromiso la inmediatez ha arrebatado
muchas veces los procesos con calma para poder alcanzar un logro. En la disciplina nosotros tenemos un gran problema, y el gran problema es que nosotros somos muy dados a abandonar las cosas ante el primer imprevisto que tengamos. No somos persistentes. Y una disciplina que no tenga persistencia se desmorona. ¿Y por qué no somos persistentes? Porque realmente la persistencia genera algo, y es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es la que motiva la disciplina que tú tengas ante algo que te quieres comprometer. Si nosotros solamente nos movemos por las emociones, eso se va a caer tarde o temprano. Porque la emoción se acaba, o si aparece una emoción poco favorable, de tristeza, de enojo, de desencanto, pues hoy tú dices, hoy no me comprometo. En cambio, la disciplina, junto con esa persistencia, va a fortalecer tu fuerza de voluntad, la cual impulsa tu compromiso, inclusive independientemente cómo te sientas. No sé si a ti te ha sucedido que hay días que tú dices, hoy no tengo ganas de levantarme, hoy no quiero hacer esto, hoy... Sí, todos los días Tenía, hay ejemplos de eso, ¿no? Todos los días. claro, sí, si por el lado fuera, hoy no quiero ir a trabajar, estoy cansado o me siento eh, incómodo por una situación que haya vivido, pero sin embargo tú dices, pero me levanto y voy, ¿sí? Me levanto y cumplo lo que tengo que hacer. Hago a un lado lo que estoy sintiendo, no es negar lo que estoy sintiendo, sino hago a un lado lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, porque tengo un compromiso de responsabilidad, ¿sí? Tengo la persistencia por la fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad, ¿cómo se genera? Pues en la medida en que poco a poco me voy comprometiendo conmigo mismo. Es más, la disciplina nunca va a llevar a que los errores cometidos lo excusemos en los demás. La disciplina me va a llevar es a revisarme qué pasó de mi parte, por qué no se alcanzaron ciertas cosas. Tanto es en cuanto que me pasó, que me faltó, dónde no puse la fuerza, que no tuve en cuenta. No es una disciplina, por así llamarlo, psicorrígida. No es que tiene que ser a tal hora, tal. No. Sí se necesita orden, se pueden necesitar horarios, hasta son un poco flexibles ante las eventualidades. Pero la disciplina que yo estoy hablando es la disciplina que conlleva y parte de la conciencia del beneficio que voy a alcanzar en la medida en que yo esté poniendo todo de mi parte para que las cosas se den. Pero también puede ser que uno ponga todo de su parte para que las cosas se den y no se den. Exacto, pero entonces surge nuevamente lo que hablaba ahorita, persistir. Hay que persistir, porque no podemos pensar siempre que todas las cosas van a salir a nuestro favor en un primer momento. Y por eso lo mencionaba, o sea, una de las cosas que más afecta a la falta de disciplina en nuestra vida, a la falta de compromiso, es porque no tenemos una capacidad de frustración y tiramos la toalla ante el primer fracaso o ante el primer problema que tengamos. Y eso es una de las grandes debilidades que tenemos hoy en día. Nosotros por muchas razones no tenemos capacidades de, de aceptar que no alcanzamos las cosas que esperábamos en un primer momento. No tenemos una capacidad de manejar las frustraciones, porque pensamos que como estamos comprometidos, todo tiene que salir a favor como lo estamos deseando. Y tú lo acabas de decir, pueden pasar cosas.
se te puede cerrar. Tú puedes dedicarte a crear un proyecto, por ejemplo, y lo tienes bien sopesado, organizado, esto y lo otro, y lo vas a presentar ante una empresa para buscar el contrato. Estamos hablando a nivel laboral, por ejemplo. Y resulta que esa empresa te dice, no, muchas gracias, aquí no necesitamos eso. ¿Qué vas a hacer? Echarte a llorar y decir, me cerró la puerta, ya no puedo, o no puedes persistir y seguir tocando puertas, como le ha pasado a mucha gente, que le han dicho no, esto no sirve, esto es más de lo mismo, creemos que esto es muy pobre, creemos que esto no va a servir para nada, pero persistieron, insistieron, tocaron otras puertas, miraron otras opciones, fijaron la mirada en alguien que de pronto en el común pensaban que no había para ser promovida su propuesta y resulta que esa persona sí la promovió. De ahí que nosotros también debemos aprender a tener capacidad de frustración. ¿Y qué es capacidad de frustración? ¿Llorar sobre la leche derramada? No. ¿Duele? Claro. ¿Incomoda? Claro. ¿Lo desajusta uno? Claro. Pero si tú tienes claridad desde lo que te quieres proponer, pues empiezas a hacer las mejoras que creas convenientes para seguir tocando las puertas para que alguien te entienda. Yo me acuerdo que hablaba con una persona que hablando de estos proyectos de trabajo, etcétera, y toque puerta, y toque puerta, y toque puerta, y todo el mundo le decía que no, que no, que no, que no, que no. Llegó un momento que yo le decía, oye, ¿no será el momento más bien que en vez de tocar puertas, tomes tu proyecto y crees tu propia empresa? Y bueno, con el tiempo esta persona, poco a poco, nuevamente se cayó, nuevamente se levantó, pero hoy en día ya no tiene que tocar puertas porque montó su propia empresa con el proyecto que quería venderles a otros. Fíjate entonces que la persistencia no es terquedad. La persistencia está en que tú tengas claridad de los beneficios que te está aportando esto. Y si otros no lo entienden, pues ni modo. Alguien lo entenderá y si definitivamente te lo entiende, si tú lo tienes claro, sigue adelante. Llámese pareja, llámese trabajo, llámese algún propósito. Y de esta forma, pues, imagínate, estamos hablando, por así llamarlo, desde dentro de la persona, no hemos hablado de claves de éxito que son valerosos, son válidos y son valiosos, estrategias. Hay libros muy buenos de cómo usted puede ser exitoso económicamente, cómo usted puede ser exitoso en las relaciones sociales. Sí, todo eso es bueno. Pero realmente el éxito es un proceso interno que se muestra en actitudes, que se muestran en acciones, que se muestran en comportamientos. Y este proceso interno tiene estos elementos que estamos hablando. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Tienes pasión en la vida? ¿Estás comprometido con tu vida? ¿Tienes persistencia? ¿Eres responsable por ti mismo? Estos son los elementos que considero cualquier, cualquier persona las puede ir como apropiándose para que pueda alcanzar, por así llamarlo, el éxito. Desde esta perspectiva, el éxito está cuando tú tienes claridad quién eres tú. El éxito está cuando tú te empoderas como la persona que eres. El éxito está cuando tú reconoces lo que puedes hacer, pero también lo que no puedes hacer. Y estás en paz con todo ello.
¿Y qué es estar en paz? Un estado anímico, pues, como tan pasivo, no. Es una paz que es el fruto de que estás metido en tu historia, estás metido en tu existencia, en tu misión. ¿Sí? Y así evitamos la famosa anedonia que estábamos hablando ahorita, ¿no? Porque realmente la anedonia nos bloquea para vivir a plenitud las cosas. Sí, pues yo creo que el mensaje es súper claro, ¿no? Yo creo que con todo esto que nos has enseñado hoy, podemos comenzar a entender que el éxito finalmente es como estar bien y pensar bien. Sí, que pues, se trata de entender de dónde viene el maní y entender también que el mismo fracaso, pues en sí mismo también es un éxito y que no está mal tampoco fracasar, y que hay que seguir es adelante. Es decir, lo que no se puede hacer tal vez es detenerse, ¿no? Parar, bajar los brazos, ¿no? Bajar la guardia. Claro, claro, yo siempre he pensado que no se trata de ser los que estemos como aquí no nos pasa nada, ¿no? O sea, me dolió esto, pero soy fuerte, ¿no? Como seres humanos nos quebrantamos, como seres humanos tenemos la tentación de tirar la toalla. Como seres humanos podemos tender a buscar más las cosas que exijan menos esfuerzos, pero tenemos también la posibilidad de una vida que no necesariamente redunde en economías altas y cosas por el estilo, sino que te genere a ti el bienestar de saber que todo lo que tú eres, ¿cierto? Te está permitiendo hacer las cosas. Porque mira, Ignacio, uno de los grandes problemas, y yo siempre lo digo, los grandes problemas que tenemos nosotros, las personas en estos tiempos, es que nos afanamos por tener, nos afanamos por alcanzar logros, nos afanamos por, por amasar dineros, tantas cosas, pero dentro de nosotros estamos totalmente ausentes. Y esto ha conllevado que la gente, por más que logre lo que se propuso en su momento, se sientan todavía vacías y carentes de algo. Y ese vacío y esa carencia tiene nombre propio y es autodesconocimiento. Y un autodesconocimiento que no se quiere y valora lo que no se conoce. Entonces, si yo no aprendo a conocerme, y ese aprender a conocerme no es solamente decir, me llamo fulano de tal y tengo tantos años y estos son mis valores y estas son mis habilidades, sino conocerme es tener una conciencia plena de, de las cosas que acontecen en mi vida, de, de sacarle provecho a las oportunidades, de saber ser paciente ante las cosas que no queríamos, de saber esperar porque quizá no era el tiempo para algo que pensaba que era para allá. Todo esto va conllevando a que tengamos ese autoconocimiento que en cierta forma me ayuda a quererme, a respetarme, a motivarme yo mismo, a exigirme, ¿sí? Sin excusarme, ¿no? Es que no pude alcanzar esto porque fue porque el otro me hizo, o no lo alcancé porque no estaban las cosas adecuadas. No, volvemos a la persistencia. Yo logro las cosas porque yo me meto y sudo mi camioneta con lo que yo quiero, ¿no? Esto es muy importante porque realmente nos afanamos, como digo yo, por, por el cascarón. No sé si se entiende esa palabra, ¿no? El cascarón, lo de afuera, la cáscara. Pero olvidamos el,
lo de adentro. Y eso es lo que realmente necesitamos. Personas que desde su autoconocimiento se apropien de su vida y no sea que la vida se apropien de ellos. ¿Y qué es que la vida se apropien de ellos? Que viven sencillamente según las circunstancias que hayan, según lo que otros determinen, según las, las normas, digámoslo así, los patrones establecidos que haya, sencillamente ponérselo y punto. Como dice ese famoso dicho popular aquí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No es suficiente decir trabajo porque sí. No es suficiente decir tengo una pareja porque tocó. No es suficiente decir tengo esto porque todo el mundo lo tiene. ¿En dónde está tu originalidad de vida? Y esa es la originalidad de la vida, ¿no? No de hacer cosas distintas a otros, puedes hacer cosas iguales a otros, sino que tú le encuentres sentido desde lo que tú eres, piensas, quieres y haces las cosas. ¿Vale? Sí, es complicado tratar No, no es complicado, es muy sencillo entenderlo, ¿no? Hay que ponerlos en obra. ¿Sí? Esto no es teoría, esto es vida. O sea, además ahí en esa individualidad o en esa originalidad que viene siendo la singularidad de cada quien y su valía como individuo dentro de la sociedad, pues es donde radica precisamente la importancia como ser humano, ¿no? Es en cómo yo le imprimo mi sello personal a las cosas. Exactamente. Podemos hablar el famoso nombre de marca, que puede ser de pronto más adelante un tema para hablar. ¿Cuál es su nombre de marca? O sea, cuando digan su nombre, la gente, ¿qué es lo que usted está vendiendo de usted como persona? ¿Quién eres tú para los demás? No solamente porque conocen tus logros, sino por cómo tú los afectas inclusive. Cuando hablo de afección, no necesariamente tienen que ser afecciones negativas. ¿Cómo lo afectas positivamente? ¿Qué huellas estás dejando? Ahora, es importante dejar huellas en la gente, pero no pisando. Que ese es el gran problema. Muchos quieren huellas, pero pisando a los demás. Sí, claro. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. La huella es, yo siempre he dicho que la huella es tu nombre marcado en el corazón de la gente. En el corazón de la gente que te ha rodeado, que ha vivido. Entonces fíjate que este cuento del éxito tiene unas dimensiones que no es solamente tareas o logros que quieras alcanzar, sino la capacidad de poder crecer en todas tus dimensiones desde lo que tú sabes que eres, tienes o las cosas que puedes buscar a pesar que no las tengas. Ahora, esto es un proceso a lo largo de la vida. O sea, Ignacio, nosotros no podemos decir a los 30 años ya yo tengo un conocimiento de mí, no. Mira, cada ser humano, los que somos, la gente que somos de mar, que vivimos al pie del mar, bueno, yo creo que tú vives cerca al mar, tengo entendido. Sí, la El mar es conexión con el muy, mar ha sido muy, muy larga conmigo. He trabajado y todo en el mar. el mar es clarísimo cómo nos enseña qué es un ser humano. Los seres humanos somos un océano. Sabemos el principio, pero no sabemos el fin, primero. Y dos, somos profundos. La única manera de saber es que te entres y entres a la profundidad de tu vida. Y somos tan inmensos, pero lastimosamente la gran mayoría estamos sencillamente parados en la orilla que nos moje un poquito los pies el agua. No, y sea que se Entonces, el complique, sí. éxito, exacto, el éxito es eso, ¿no? Para mí es entrar
dentro de ti. Esto no significa que es algo que nos va a hacer pasivos o nos va a hacer gente extraña, no, nos va a hacer gente más consciente de lo que queremos, de lo que podemos y hasta dónde podemos. Bueno, pues yo creo que de esta manera culminamos con éxito este programa sobre el miedo al éxito y entendimos las bases fundamentales pues para no tenerle miedo al éxito. Claro, lo que pasa es que si no está bien construido el tema y si uno no tiene claro y no ha pensado bien, pues no puede estar bien. Por eso el nombre del podcast yo creo que va más que al dedo, porque hay que pensar bien para estar bien, saber entonces qué es el éxito, de dónde proviene, para dónde va, cómo se construye. Y mire, no tiene nada que ver con eso que usted estaba pensando de tener el carro último modelo, la casa o el reloj o la niña lindísima al lado suyo. No, nada tiene que ver con eso. Tiene que ver es con el viaje interior y cómo entiende ese viaje interior y lo que construye dentro de ese viaje interior. Ahí tiene usted. Así que no sé si quieras decir algo más antes de despedirnos, Doc. Sí, rapidito, pues varios elementos como para empezar esa interior. La primera, periódicamente revise sus decisiones, periódicamente revise sus acciones en algunas situaciones, periódicamente revise cómo se siente, identifique los sentimientos que usted tiene, identifique las ideas que constantemente le ronda y piense si esto es bueno o desfavorable para seguir adelante. Otro tips para esto, busque ejemplos y testimonios de personas que han logrado el éxito desde su ser humano. Y ellos les van a ayudar dando esos tips también para que usted pueda motivarse. Y algo muy importante, el valor de tener momentos de estar con uno mismo. Y estar con uno mismo, ¿qué es? Que usted de vez en cuando tenga espacios para encontrarse en meditación, en el disfrute de las cosas, en valorar las cosas que le ha sucedido, en mirar los logros no como un deber, sino que esos logros usted se los ha merecido porque le ha puesto todo el empeño. Y sobre todo, empieza a experienciar las cosas en camino de aprendizajes. ¿Qué me está aportando cada situación? ¿Qué me está aportando cada persona que me rodea? Y si no me está aportando nada bueno, nada favorable, pues desde tomar distancias o tomar decisiones que regulen inclusive esas situaciones. Y bueno, pues nuevamente invitarlos a que se unan a mi canal, ya son 600 suscriptores, pero estamos esperando a cada uno de ustedes, canal en YouTube Arsenio Henao, de activar la campanita y animarlos a adquirir el libro Dos ranas en el balde, el fracaso de una oportunidad. Bueno, sí, ahí se oyó un poquito bajo, ahí tienen el enlace para poder también comprar su libro directamente en Amazon. Dos ranas en el balde cuando el fracaso es una oportunidad, ahí lo tiene listico. Así que, pues nada, agradecerle al doctor Arsenio, pues obviamente su compañía el día de hoy, para que estemos muy contentos y muy pues presentes con este tema del éxito y entendamos que bueno, que las cosas son a veces más prácticas de quedarse ahí regodeando o en la pena o en la tesis, ¿no? A veces hay que actuar y me encantó eso, ¿no? La diferencia para ser, ¿cómo es, Doc? Por favor, nos lo repites para cerrar. La diferencia entre lo que eres y quieres ser está en lo que tienes que hacer. Eso, está buenísimo, está genial. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Doc. Nos estaremos encontrando el próximo martes en donde nuevamente vamos a pensar bien para estar bien. Muchísimas gracias a todos los youtubientes y a todas las personas que estuvieron acompañándonos también por TikTok. Les agradecemos muchísimo y bueno, ya nos despedimos, no sin dejarles clarito el mensaje de que
para estar bien hay que pensar bien. Y para pensar bien hay que estar bien. Así que estar bien es pensar bien. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una linda semana. Bye bye. Digo, próximo martes, perdón, próximo martes. Una linda semana. Bye bye.